Bueno, aquí muy feliz de poder estar con estas dos personalidades jóvenes, intelectuales de este país, Camilo Suárez y Hugo Estigarribia. Tan jóvenes Hugo Estigarribia que ya fue senador y todo, volvió y sigue tan campante. Bueno, ¿cómo te va, Camilo? ¿Cómo te va, querido? Buen día, Leia, Hugo. Bueno, un gusto compartir con ustedes en esta nueva forma que este año nos tiene ya bastante acostumbrados, virtualmente. Sí, 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 así es. Hugo, ¿cómo te va, Hugo Estigarribia? ¿Cómo estás, Leo? Un placer. Agradezco la invitación. Un gusto compartir con ustedes. También un gran saludo a Camilo y a la teleaudiencia de Radio Ñanutí. Así es, porque vamos por radio, televisión, redes sociales, por eso que lo hacemos por Zoom. Bueno, en esta época del año siempre es una buena oportunidad para plantear un poco un resumen de lo que ha sido este 2020, bastante extraño, digamos, a lo inesperado para todos. El año pasado a esta altura no olíamos que podía pasar semejante situación, pero quiero hablar primero del Poder Ejecutivo de Abdo Benítez, que incluso cumple ya 2 años y algunos meses de su gobierno. Parece esto interminable, es como si estuviera hace 20 años más o menos, al menos así lo siento yo. Bueno, a ver, Hugo, ¿cómo analizás este 2020 desde el punto de vista político y la gestión de Abdo Benítez? Es un fracaso total, ¿verdad? Un fracaso total y es como que la gente se siente impotente. Voy a explicar por qué. Porque resulta que con el cerrojo, el blindaje político que recibió Horacio Cartes un año antes con el tema de la Itaipú, este gobierno prácticamente pasa a ser un gobierno cojo o manco desde julio del 2019. O sea, cuando el señor Carter le dice, no, te voy a dar mis votos para que no sea destituido. ¿Ya? Se mantiene como con respirador artificial el gobierno. Recibe una cierta inyección internacional en aquella reunión que tuvo con Trump en Washington, ¿verdad? Que fue una especie de espaldarazo. Un país pequeño le trata como un estadista de país de G8, ¿verdad? Pero una cuestión así cosmética internacional, ¿verdad? La parte sanitaria pareciera que el comienzo, y tal vez podemos decir que desde el punto de vista sanitario, las cuarentenas, la curva, etcétera, han funcionado. ¿Qué decís, Camilo, vos con respecto al año político? Y bueno, también, como decía Hugo, desde el intento de juicio político que fue salvado el año pasado, la gestión de Abdo. Mira, el tema del virus, el tema de la pandemia, se puede abordar desde diferentes perspectivas, de la perspectiva estrictamente sanitaria, desde la perspectiva del derecho público y del derecho privado, desde la perspectiva de la política en general, pero hay una visión que me parece que, por lo menos yo parto de ese vista expresado por gente que planteaba al inicio de todo esto, desde la perspectiva de las ciencias sociales, decía lo siguiente: la pandemia lo que hizo fue venir a mostrar las debilidades estructurales y las asimetrías estructurales. Primero en la dimensión individual, porque hoy ya se sabe que el coronavirus no le afecta a todos por igual. Aquellas personas que tienen debilidades estructurales en su organismo son mucho más vulnerables, están mucho más afectadas. Y esas debilidades estructurales del individuo están asociadas directamente a su modus vivendi, con su estilo de vida y su modo de vida. Y su estilo de vida y su modo de vida está vinculado a esa segunda dimensión que tiene la pandemia, que muestra las debilidades y las asimetrías estructurales de las sociedades en general. Porque también se vio que el virus no le afecta a todos los sectores y a todas las por igual. Aquellos sectores más adinerados, aquellos sectores con mucho más poder adquisitivo, tienen mucho más posibilidades de combatirlos que aquellos sectores pobres y marginalizados de la sociedad. Incluso el sistema de salud es mucho más accesible para los sectores adinerados que los sectores empobrecidos. Entonces, vos ves primero una gran debilidad estructural que se revela con el coronavirus individuo. Vos ves una segunda gran debilidad estructural que se revela con el coronavirus en el sistema social. Y ahora puedo decir yo la tercera dimensión, la dimensión política del gobierno de Mario Abdo Benítez. Yo por lo menos lo planteé desde el antes, ya incluso de la asunción de Mario Abdo Benítez, que Mario Abdo Benítez era simplemente la continuidad de la lógica histórica del Partido Colorado en función de gobierno desde el 13 de enero del año 1947. No había ningún tipo de novedad.
Yo sé que muchos sectores de la sociedad, incluso muchos sectores de la prensa, compraron el discurso de que venía de institucionalidad a reimplantar los principios doctrinarios del Partido Colorado, pero para mí era claro que Mario Abdo Benítez se presenta luego ya en las internas del Partido Colorado como una cabeza de un conglomerado de actores políticos, actores económicos, que quedaron excluidos del proyecto cartista, de tal manera de enfrentarle a Cartes, que tenía un grupo muy fuerte, muy monolítico. Bueno, consigue armar un gran equipo político que le gana a Cartes, pero al día siguiente, ¿qué se ve? Se ve dos cosas. Primero, que el programa político, la visión de sociedad que tiene Mario Benítez es exactamente igual a la visión de sociedad que tiene Horacio Cartes. Y segundo, se ve que, a diferencia de Cartes, que con el poder económico controla su grupo político, Mario Abdo siempre fue rehén de caudillos y de jefes locales. Y lo que vio en este año de pandemia, lo que Hugo estaba mencionando, el tema de la corrupción y compañía, mira que yo tengo una visión un tanto, digámosle, diferente, no en el sentido tan contrapuesta. Sí, hubo corrupción, claramente hubo corrupción. Hubo abuso por parte del Estado con relación al derecho privado incluso. Es algo que se está discutiendo hoy en día. Parece que se gobernó decreto incluso sobrepasando lo que establece la Constitución Nacional. Pero aquí hay, Leo, una cuestión donde yo sí tengo una controversia incluso en la prensa, que digo lo siguiente. ¿Será que aquella gran famosa trama de la corrupción de los llamados insumos chinos es realmente lo que se presenta a los corruptos y del otro lado a los defensores de la transparencia? Porque lo que yo visualizo a esta altura del campeonato es que lo que nosotros vimos allí fue una gran guerra entre las empresas farmacéuticas. Incluso veíamos que son empresas farmacéuticas que tienen vasos comunicantes con Mario Abdo, con Horacio Cartes, y que hizo que esa guerra entre las farmacéuticas haga ingobernable el sistema. Así me refiero, y pongámosle nombre y apellido. Oscar Vicente Scavone, Horacio Cartes, y el empresario Harrison, que compra medios y que también está cercano a Cartes de un lado. Del otro lado, el llamado Clan Ferreira, que son los gerentes de Harrison y Scavone que montaron sus empresas y que tienen otras lealtades políticas, entraron en una guerra sin fin, Leo, que le llevaron a la sociedad paraguaya a este callejón sin salida. Simplemente para cerrar mi parte de la intervención, algo que la prensa no dice más absolutamente nada. Todos los llamados insumos chinos, que primero se dijo que eran falsificados, que eran de mala calidad, que esto, que lo otro, todos esos fueron adquiridos por un banco y ese banco terminó vendiéndole al sistema de salud pública. Todos. Finalmente, todos los estudios demostraron que las mascarillas eran correctas y funcionaban, que las camas eran correctas y funcionaban, con lo cual lo que nosotros vimos aquí fue una feroz guerra comercial. El gobierno de Mario Abdo Benítez fue rehén de esa guerra comercial y el Paraguay es rehén de las consecuencias de esa guerra comercial. Sí, para no andar mucho en eso, porque quiero ir a otros temas, nomás comparto, Camilo, que de hecho muchas agencias de publicidad probablemente y varias personas que se dedican a hacer algún asesoramiento ganaron mucho dinero, porque ver tantas tapas de diarios consecutivas con el mismo tema cuesta plata, eso no es casualidad. Pero bueno, ¿quién manda en este país, Hugo Estigarribia? ¿Cartes o Abdo? ¿Quién es el que manda? Y yo hago la analogía siempre, Cámpora en el gobierno, Perón en el poder. Tu voto vale doble, Lino Viejo indultado, Cuba en el poder. Y ahora se produce una situación similar, lamentablemente, ¿verdad? Mario Abdo en el gobierno, Cartes en el poder. Y la prueba más palpable es lo que está pasando en estos días. Vos ves el Partido Colorado, quién aparece, la figura, Cartes, ahora por el tema Dios y familia, que el nuevo eslogan que quieren apoderarse, ¿verdad? Y en todo, ¿verdad? Apareció Cartes en un video hace poco pontificando sobre moral, desde atacando este crédito que se le dio, esta ayuda que se le dio a los campesinos del Senado, ¿verdad? Tratando de sicario una izquierda colorada, ¿verdad? ¿Quién? Un recién afiliado al Partido Colorado que votó por primera vez. O sea, evidentemente el pueblo detenta Cartes y lo demuestra. Te voy a decir cómo. Por ejemplo, la suspensión de la celeste amarilla. Una arbitrariedad total, violando la Constitución completamente, pero
¿Quién encabeza eso? Guachi Núñez le llevan cada cartita y le sigue todos los años de termo. Esa guerra comercial de la que habló Camilo, de la farmacéutica, se llevó a un proyecto de ley que benefició a un sector, ¿verdad? ¿Cómo votaron? Votaron toditos aliados con la bancada cartista también. Entonces, ¿qué pasa? El señor Carter es el que tiene el poder real y Mario Hado está en el palacio, tiene algunas decisiones propias así muy determinadas, ¿verdad? Mantiene, por ejemplo, a Rey en la Secretaría de Prevención del Lavado, a René Fernández en anticorrupción, gente que le molesta al cartismo, de cada tanto le pueden dar palo, le dan como le dieron en la convención, ¿verdad? Hicieron tabla rasa de los estatutos partidarios, prorrogando un año y medio más el periodo de la Junta de Gobierno, sin voto popular, ¿verdad? Violando la Constitución, los estatutos partidarios. Y a nivel de poder, es evidente que todo pasa por Carter, ¿verdad? O sea, hay cositas chiquititas que le molestan a Carter, pero son mínimas que no puede, que se mantienen como un cierto símbolo de independencia de Mario Hado, pero pequeño. Yo creo que Carter es el que tiene el poder real en Paraguay. Eso es categórico, el hombre fuerte, ¿verdad? Y de hecho se habla de bendiciones que tiene que dar para candidaturas a intendente, a concejalías, y van a tener control partidario hasta el 2022, hasta la interna del 2022. O sea, ellos van a poner los candidatos a gobernadores, a juntas departamentales, a senadores, a diputados, presidente y vicepresidente. O sea, acá es un manejo, control absoluto del poder político y del poder partidario de parte del señor Carter. Eso es lo que yo veo. Y Mario es un detentador formal. ¿A quién benefició, Camilo, esta operación cicatriz entonces? Porque Mario Abdo se vio, ya hablábamos que era un rehén. De hecho, lo coincido plenamente, antes de que él asuma ya se lo veía, por lo menos incluso nosotros en campaña, que me tocó a mí estar en la campaña, decíamos que él no tenía, digamos, la autoridad suficiente como para manejarlo a Cartes, y después termina claudicando, digamos, ¿no? O sea, ¿a quién le favoreció o le favorece la operación cicatriz? Bueno, lo primero que tengo que decir es que más allá de a quién le favorece la operación cicatriz, quisiera referirme un poco a lo que preguntabas, quién tiene el poder en Paraguay. Es que también allí pues hay un mito que siempre se plantea, que el poder está vinculado directamente a quien ocupa el Palacio de López. Y en realidad el poder en Paraguay hace mucho tiempo lo tienen algunos sectores de la sociedad paraguaya vinculados a esas clases más poderosas económicamente. Quienes dictan las leyes, las normativas, y bueno, y nosotros vemos claramente que el sector ganadero tiene mucho poder en Paraguay, el sector pesquero tiene mucho poder en Paraguay. Estas farmacéuticas nosotros estamos viendo que cada vez concentran más y más poder, y entonces la representación política que tienen estos sectores son los que expresan en mayor o en menor grado estos intereses. En ese sentido, Mario Abdo siempre fue débil porque su base de poder siempre estuvo muy dispersa. Y Cartes siempre fue más fuerte porque su base de poder estaba mucho más concentrada. Cuando uno hace un balance al día de hoy, ¿quién concentra más fuerza? Fuerza que implicaría capacidad de imponer un poder, y es clara y categóricamente Cartes y el cartismo. Porque si Mario Abdo ya llegó con una base bastante dispersa, así es referencia hace rato, Hugo, de lo que era la implicancia de ese momento donde casi fue a un juicio político Mario Abdo Benítez con el tema de Itaipú, y a partir de allí Mario Abdo ya prácticamente fue un espectro esperando que llegue el 2023 para que termine su periodo, y Cartes retoma la iniciativa. Pero también hay que decir algo, yo no creo que el caso de Arregui, de René Fernández, de Yussi y compañía estén allí por decisión de Mario Abdo Benítez para hacerle un contrapeso a Cartes. Yo creo que esos son actores, son agentes directamente, que trabajan al servicio de los intereses de la embajada norteamericana, que le condicionaron a Mario Abdo el apoyo, el sustento político, a cambio de que ponga a sus agentes para controlar y velar por sus intereses concretos, los intereses norteamericanos en Paraguay. Esto no es un discurso ideológico, eso es real, porque Estados Unidos, al ser la principal potencia mundial, tiene sus intereses. En ese sentido, hay que ver hasta qué punto también Cartes tiene toda la posibilidad de jugar tan libremente, porque los Estados Unidos de Norteamérica, nosotros sabemos que, así como pone dictadores cuando les son funcionales,
saca dictadores cuando ya no les son funcionales. En la política norteamericana no hay principios o éticas universales, sino que directamente intereses geopolíticos nada más. Evidentemente Mario Abdo Benítez le fue muy funcional a la administración de Donald Trump, pero cometió un error, a mi entender, Mario Abdo Benítez, que se casó con Donald Trump. Y es un riesgo eso porque ahora cambia de mando en la Casa Blanca, llegan los demócratas, y aunque hay un consenso bipartidista sobre varios temas, también lo que sucede en los Estados Unidos es cuando cambian de partido, aquellos líderes políticos que se alinearon mucho con un presidente y van a recibir la cerrazón de puertas por parte de la nueva administración. Decía ayer en una entrevista a BBC Mundo, la agencia británica, Capriles, el líder opositor venezolano, el líder opositor venezolano decía, el gran error de Guaidó fue haberse casado con Donald Trump y haberle entregado la resolución de la crisis de Venezuela a Donald Trump, diciendo, ahora vienen los demócratas y va a cambiar la política. A mí me preocupa mucho que Mario Abdo Benítez se entregó a los brazos de Trump y fue el más trumpista de todos en América Latina. Eso ahora le va a debilitar mucho. ¿Y qué va a implicar eso con Horacio Cartes, con la acumulación de fuerza que tiene? Y va a implicar que si Horacio Cartes no tiene algún tipo de contrapeso político, tiene la cancha libre para apoderarse de todo el Partido Colorado, hacerse con la mayoría de las candidaturas y volver a disputar la hegemonía política en Paraguay. Porque del otro lado, y hablemos de la Operación Cicatriz, Leo y Hugo, sí, la Operación Cicatriz planteada formalmente a quién le benefició, y uno podría decir le benefició a Cartes, pero también le benefició a Mario Abdo, porque le está salvando de no haber caído, pero le benefició a condición de ser rehén, y le dijeron a Mario Abdo, te dejamos, pero cuidado muchacho, ahora ya sos rehén, no puedes hacer lo que vos quieras. Pero también esa operación se expresa en la oposición, Leo, de la cual nosotros somos parte. Digo nosotros, voy y yo refiriéndome porque Hugo viene de otra tradición política, porque nosotros estamos viendo ahora armados políticos en la oposición, donde vos ves, por ejemplo... Espera porque vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la oposición, porque tengo anotado hablar de la oposición, no vamos a hablar solo del Partido Colorado. Coincido en lo que decís, recuerdo una charla de la presidenta Cristina Fernández para la Claxo hace 2 años creo que fue, y ella decía que un presidente en Argentina que llega a ganar una elección tiene máximo el 30% del poder, a 40% como mucho. Después hay un 60% que se reparten otros. Yo tengo acá anotado, mi letra es muy fea, ¿no? Pero yo anoté acá y les iba a preguntar a ustedes cuánto por ciento tiene el Senado, diputados, cuánto tiene Cartes, cuánto tiene la embajada norteamericana, cuánto tiene las grandes multinacionales, transnacionales. O sea, en ese 100% de poder, si le podríamos poner un porcentaje a cada uno, pero será otro momento. Voy a hacer una pausa cortita, muchachos, agradeciéndole su tiempo y ya volvemos en un minuto. Bueno, seguimos acá en la segunda parte. Da gusto, como se dice, escucharla a ustedes dos. Realmente son dos personalidades muy inteligentes y brillantes en la manera de expresarse. A ver, Hugo, no sé si te quedaste con ganas de decir algo, pero yo quiero pregunté lo de la Operación Cicatriz, pero también quiero saltar al 2023. Y si querés, si te quedaste con ganas de decirlo cortito, por favor, pero lo que quiero plantearles ahora es realmente, por un lado, ¿puede caer el Partido Colorado en estas condiciones? Y por otro lado, ¿hay una oposición realmente que pueda ganar eso? Porque pareciera así que por un lado sí puede caer, pero por otro lado decimos, ¿y quién se hará cargo? A ver, Hugo. Bueno, yo creo que la Operación Cicatriz dejó algo. Reflotó a Cartes como el factor de poder real dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y le mantiene a Marito en el gobierno. O sea, los dos sectores ganaron, hace breve. Por otro lado, creo que lo de la oposición es interesante. En la medida en que la oposición pueda unirse e ir en torno a candidaturas únicas, gana fácilmente el poder en el 2023. Y voy a decir por qué. Porque estos dos gobiernos, si bien son la tónica, como dijo Camilo, yo coincido y sabe mi discurso doctrinario que viene años, ¿verdad? Son la continuidad de modelos que vinieron de 1947 en adelante, tergiversando la historia política de la doctrina del Partido Colorado.
agudizaron modelos alejados de la gente. El cartismo es un gobierno neoliberal donde se alejó de las políticas sociales absolutamente, educación, salud, lo mismo y peor con Marito, donde la corrupción se acentuó. Es un caldo de cultivo ideal para la oposición. O sea, ahora, ¿qué sucede? Yo veo que se están empezando a activar las ambiciones personales. Escucho nombres. Katia Payo ya se lanzó, Carlitos Rejala ahora, la interna liberal que es súper movida, se tratan de llamar frente en torno a Efraín, ¿verdad? Perdón, en contra de Efraín. Pero yo sigo viendo como el líder opositor más duro que tiene el cartismo y el cartoadismo en contra a Efraín Alegre. Con todos los defectos, golpes que le dan los sectores vinculados a Llano y a otros, ¿verdad?, que están ahí. Pero hay otros que quieren crecer, como Salim Busarqui y Víctor Ríos. El liderazgo más claro, el discurso más firme, la posición más dura, más polarizante, no a las mafias, ¿verdad? Incluso la persecución que le vino de la fiscalía por aquel caso de Ciudad del Este electoral que fue aprobado ya por la justicia electoral en su momento, le vino bien a Efraín, le posicionó como víctima. Yo creo que la figura más aglutinante que tiene la oposición es Efraín Alegre, ¿verdad?, con todos los efectos. Y si gana la interna de su partido, naturalmente es un candidato a encabezar. Sumado a eso, que hay muchos colorados que están cansados. Pero te hablo de cansado, mira, yo he hecho muchas declaraciones del Partido Colorado, un barco manejado por piratas, la decadencia. Mira, si yo te cuento la cantidad de dirigentes de base convencionales, todos que están cansados, que están por los cargos nomás. O sea, hay un hartazgo con respecto al manejo que se les da al país desde el Partido Colorado, en nombre del Partido Colorado, usando la tradición, la polca, todo, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que si vos sumás a eso, otros importantes referentes colorados que fueron a otros partidos, vos tenés el caso de Horacio Galeano Pezones, por ejemplo, hoy es presidente de la Democracia Cristiana, Hugo López, el apoderado de la Democracia Cristiana, Colorado, que han afiliado muchos colorados a la Democracia Cristiana. O sea, yo creo que si se logra aglutinar en torno a una figura, una chapa, por ejemplo, Efraín tiene buenas relaciones con la izquierda, ¿verdad?, que de hecho Lugo es la cabeza de la izquierda en Paraguay. Entonces yo creo que Efraín tiene esa posibilidad de captar derecha, centro, izquierda. Pero le cuestionan mucho. Hablan de que ya sería la tercera vez, cosa que en otros países no existe ese tipo de cuestionamiento. Ahí tenés Lula llegó creo que en la cuarta vez. Ahora Biden llega a la tercera vez, ¿verdad? Pero te cuento nomás, si yo no veo una oposición aglutinada firme en una sola candidatura, puede ganar el candidato del cartoadismo. Y voy a decir por qué, porque en la interna colorada los sectores adversos no tienen una posibilidad. Primero, porque no hay un único candidato. Y segundo, porque le van a robar en todas las mesas la interna, como ya habíamos hablado antes. Sí, yo quiero hablar de ese tema, Hugo. Sí. Decime, antes de pasarle a Camilo, solamente si vos, ¿qué nombre crees que tiene el cartoadismo para el 2023? ¿Cuál es el nombre que ellos van a tirar? Bueno, uno es, obvio, es Santiago Peña, que ya se presentó y que ellos lo presentan como qué lástima no fuiste presidente, hubiera sido un gran presidente porque tenés currículo. Pero carácter es lo que se necesita. ¿Qué tipo de presidente hubiera sido? Alguien que se afilió al Partido Colorado va a ser ministro. Así como viene la mano con un partido. Esa es la principal ficha del cartismo, yo creo, en este momento. Se habla ahora de Alianza, de que querrían pasar a Santiago Peña como candidato a intendente de Asunción. Aparecen figuras nuevas como Nemecho, por ejemplo, que hoy es el mejor candidato que tiene el Partido Colorado para las próximas elecciones municipales, pero no tiene movimiento porque le traicionó a los dos movimientos, a Ñetete y a Honor Colorado. Entonces, por ejemplo, vos tenés figuras emergentes en el Partido Colorado, pero a nadie que tenga carácter, firmeza. Entonces le veo a Santiago Peña por un lado, Arnoldo Vince es otra figura de la cual se viene hablando, de una figura de refresco, un hombre
un nombre de perfil pausado, que está trabajando Sí, fuerte. ese debe ser el nombre probablemente del obispo Vince, y por otro lado Peña, no sé. A ver, Ese otro candidato. dentro de ese marco de la oposición, Camilo, que se hablaba recién con claridad, está Llano, que está armando algunas reuniones por su lado, digamos, ¿verdad? Y después están estos nombres que lanzaron. ¿A vos te parece que hay alguna chance de estos nombres o son globos sondas, como dicen algunos, o son más que nada para dividir a la oposición como una estrategia del cartismo también, a los nombres ya citados, Payo, Katia, Rejala, etcétera? Es que yo no creo que se pueda analizar un elemento aislado de todo el contexto en el que se plantea. ¿A qué me refiero? La oposición es muy heterogénea y muy variable. La oposición formal, vos tenés de sectores de izquierda o sectores que son incluso están mucho más a la derecha que el propio Partido Colorado. El Partido Patria Querida, por ejemplo. El Partido Patria Querida que tiene posiciones de extrema derecha. Hay que recordar que el senador Fidel Zavala fue el representante paraguayo que estuvo en esa cumbre que Bolsonaro organiza en Foz de Iguazú para tratar de armar una internacional que se contraponga a la izquierda, o sea, retomando aquellos postulados más macartistas de esa época de la Guerra Fría, y el Partido Patria Querida está alineado en esto. Entonces, bueno, la cuestión es la siguiente: ¿hasta qué punto vos en la oposición podés decir, bueno, todos somos opositores y vale cualquier cosa? No sé, es una interrogante que vamos a colocarnos. Por otro lado, Cartes juega sus cartas, y juega sus cartas también tratando de articular fuerzas dentro de la oposición. Y yo por lo menos visualizo que hay un espacio político. Yo no sé hasta qué punto tienen autonomía total, hasta qué punto son funcionales, hasta qué punto hacen alianzas tácticas nada más, que está vinculado a lo que a uno de los sectores del Partido Liberal. El senador Blas Llano, que es la cabeza visible, que está detrás el empresario Oscar Harrison, Norman Harrison, que aparece ahora como un candidato, y en torno a Norman Harrison aparecen otros, como Carlos Rejala, el diputado, que Carlos Rejala, que fue asistente de Goli Stroessner, era senador, y que él está muy vinculado a Horacio Cartes, el Carlitos Rejala, que aparece como opositor, pero en realidad está vinculado directamente a Norte Colorado. Katia González, que de alguna manera está y no está en ese espacio. Entonces, es como un espacio político que está empezando a cobrar fuerza y tiene de alguna manera mucha coincidencia con el cartismo. Entonces, Cartes va a tener dos cartas. Por un lado, la interna del Partido Colorado, y por otro lado también tratar de pujar en la oposición a ver si que consigue algo. Y por un lado, lo que tengo que decir es que sí coincido con Hugo en que el que hoy tiene el discurso más frontal contra Cartes es Efraín Alegre. Pero la pregunta es la siguiente: ¿el Partido Colorado será que va a entregarse tan mansamente y va a permitir que solamente Cartes ponga su candidato? Yo no creo que exista hoy Colorado Añetete como movimiento y espacio político orgánico, pero hay muchos actores allí que se están organizando y hay que ver qué presentan. El Senado hoy está presidido por Cachito Salomón, que no es cartista, estuvo enfrentado a Cartes y que de alguna manera le contradijo a Mario Abdo cuando el candidato oficial era el senador Ovelar de Mario Abdo Benítez, y le dice, no muchacho, nosotros vamos a armar. Hay como que un espacio dentro del Partido Colorado que está empezando a cobrar fuerza, que sería como un tercer espacio. Hay que ver qué fuerza ganan ellos, y hay que ver también, año 2021, 2022, cómo avanza la política norteamericana en Paraguay y cómo esa política norteamericana en Paraguay va a tener alguna incidencia en las internas del Partido Colorado. Entonces, por eso digo, es muy prematuro todavía para decir fulano o sultano. Lo que yo sí es que hoy el mapa está planteado así. La oposición no tiene un proyecto único, unificado. El único que tiene en este momento un proyecto de amplio espectro es Honor Colorado y es Horacio Cartes. A ver, Hugo, habías hablado vos que a vos te robaban las elecciones en el Partido Colorado en la interna, y yo me sentí también identificado porque nosotros durante la elección general, digamos, también hemos denunciado. Payo denunció por su lado. Yo creo que sí deciré más si no si no se quedaba en el tribunal a dormir como hacía, a lo mejor Santa Cruz no entraba. A mi hermano Hugo le habían dicho desde el tribunal de que sí él entraba y al final no entró, digamos, es decir, evidentemente
hay robo en la interna y yo creo en la general, pero vos me contabas y explicabas el otro día que vos pudiste comprobar ese robo en la interna, incluso tenemos un personaje llamado Trato Apuá. Yo no puedo creer que alguien con ese mote siga siendo senador y llegó a ser presidente del Congreso. Efectivamente, resulta que en la interna se produce el crimen perfecto del robo, de los fraudes, porque te roban todos los votos en las mesas que vos no puedes controlar. En alguna de tus mesas desaparece tu veedor a las 3 de la tarde más o menos. Entonces desapareció tu control a la hora del escrutinio, ¿verdad? Entonces todas las mesas no puedes controlar, más los veedores que desaparecen o que te compran, directamente ellos anotan los votos que quieren. Y digo cuando era con papeleta, anotan los votos que quieren. Por ejemplo, en una mesa ganó Carte, en otra ganó Zacarías Irún. En eso, bueno, 60% de los votos para los candidatos a senadores de Cartes se distribuyen. Fioroto y yo fuimos víctimas de eso en la interna del 2012. ¿Qué sucede? Ya de las mesas te llenan, mesas por ejemplo donde familia completa mía que iban a votar por mí, fueron a votar por mí, no aparecen. Como 0 votos te aparece, 1 voto te aparece. Entonces después va al cómputo en el partido. Ahí vos tenés que tener un veedor también. Y uno de mis veedores en un momento dado se levantó. Entonces dijeron, ahora qué suerte que no está el veedor de tía arriba. Le reemplazaron por otra que no tenía su carné, ¿verdad? Entonces, qué suerte, ahora los votos de tía arriba le vamos a dar a fulano de tal. Y de ahí salió ella y digo, no, yo estoy acá. Entonces, ¿cómo se hace? Es un mecanismo perverso. Porque es el crimen perfecto. Te adjudican la cantidad de votos que quieren. Y después no pueden impugnar. Porque si impugnar le dejas sin candidato a tu partido. Y sos el malo de la película. Así funciona la interna de los partidos tradicionales. Desgraciadamente, no quiero hablar del PLRA, pues no conozco detalles. Si no sos parte de los grandes movimientos, no pactaste. Por ejemplo, se habla mucho de cómo Caleb Galarna fue senador. Y él arregló con Carte 15 días antes para ser candidato a senador con el aval del cartismo y la protección de Oscar Vicente Caone. O Baqueta o Marito. Estoy hablando del 2012, cuando nos borraron de la lista. El mismo Riera entró senador número 45, después le pusieron en el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? El último de la lista entró, ¿verdad? Porque ya estaba vinculado al sector empresarial, vinculado a Carte, el tiempo lo demostró, ¿verdad? Entonces te quiero decir nomás que el fraude en la interna es feroz, en la interna del partido, y en la oposición, en los movimientos pequeños no hay interna prácticamente. O sea, ¿quién verifica esa interna? ¿Qué tribunal electoral? Eso es algo que tenemos como materia pendiente. El trabajo en la interna de los partidos y de los movimientos políticos, que es la semilla de la candidatura. Ahí nace. Después vamos a las generales. En las generales hay más control, hay observación electoral internacional, etcétera, etcétera. Pero también me acuerdo cuando yo fui electo senador, en el año 2008, 2007, me pidieron que vaya, mandé 5 o 6 personas a cuidar mi voto, porque el candidato de la oposición, que era el senador Espínola, ya tenía toda fotocopiada, yo tenía 2.500 votos de ventaja. Tuve que mandar gente y controlé y mantuve. Otro que esa vez dice que fue víctima, se fue ya a Buenos Aires pensando que entraba, se quedó sin banca, Francisco Fariña. O sea, en las generales, te hablo de él, de la general de 2008. Entonces, si no cuidas tu voto, lo que vos decís, lo que dijo Payo, lo que le dijeron a tu hermano, ahí en la justicia electoral, y no metes gente que esté controlando y que esté poniéndose tu camiseta y esté peleando, te cocina. Y generalmente que te cocina el apoderado de tu partido, que a veces no comulga contigo. Porque en tenés que ganar o tenés que ganar por goleada, tal vez como hizo Lugo, y ya no pueden atacar. Exactamente, como lo que fue contundente. Por eso te digo que el mecanismo es perverso, que nosotros tenemos una justicia electoral bastante cuestionable. Todos los sectores políticos miran al cielo porque tienen sus operadores políticos ahí metidos, ¿verdad? Y la gran plata va a chorro ahí, en vez de a salud y a educación, va a chorro ahí sin problema. Pero por eso justamente, sí, por eso justamente del fraude, nomás para ir cerrando, pues se nos acabó el tiempo lastimosamente. Camilo, el propio Carte llegó a decir una vez después de la elección del 2018 que si era 2 horas más perdían las elecciones, no era luego un día, 2 días, una semana, 2 horas más se perdían las elecciones.
que terminó, a pesar de lo que decía Capli, que había 30 puntos de diferencia, terminó en 3,7, aún con todo eso. Claro, en dos ocasiones en realidad Horacio Cartes en actos públicos llegó a decir que Mario Abdo es presidente gracias a él y que si las elecciones se hubieran, si eran horario de verano, el Partido Colorado no hubiera ganado. Y ahora porque en el horario de invierno las elecciones son más cortas, se cierran las urnas más temprano. Pero nosotros lo que vimos en las últimas elecciones fue un fraude preelectoral, donde el fraude no está solamente construido en lo que tiene que ver con lo que Hugo estaba describiendo, el conteo de los votos. Allí ya es la consumación del fraude. En las elecciones pasadas nosotros vimos cómo se usó y se abusó de todo el poder mediático al servicio del Partido Colorado, categóricamente, desde encuestadoras falsas, desde corporaciones mediáticas que instalaban que no había luego ya competencia y que era una cuestión apabullante para desmovilizar a los propios electores, para desmovilizar y desmoralizar a los que podrían financiar una campaña. Y después en el día de las elecciones nosotros vimos claramente cómo pegó el aparataje. El gran problema es que ahora nosotros vamos a encontrarnos con una nueva situación. El año que viene vamos a experimentar lo que va a ser la entrada en vigencia de la ley del desbloqueo de listas. Y allí yo sé que con Hugo tenemos nosotros opiniones divergentes y yo soy una de las pocas personas que dijo y sigo sosteniendo, nosotros estamos abriéndole las puertas en nuestro país, en el sistema electoral, a la absoluta pulverización de la voluntad democrática con la llamada apertura de listas. Nosotros estamos viendo aquí, haciendo política comparada, lo que está sucediendo en el Perú. En el Perú, que es un país con un sistema político absolutamente inestable, copado por sectores vinculados al narcotráfico, al contrabando y compañía, que montaron un sistema legal en donde las listas bloqueadas hacen que se cambie presidente cada rato. Nosotros el año que viene vamos a ver, y el discurso es, ahora lo que vamos a hacer es permitir que la gente pueda elegir. En realidad lo que vamos a hacer es que los grandes poderes económicos puedan imponer los candidatos en base a la fama que tienen y en base a los recursos que tienen. O sea, si nos preocupaba el fraude electoral, que para mí fue ya preelectoral en las elecciones pasadas y se consumó el día de las elecciones, ahora nosotros vamos a tener un sistema mucho más complejo y mucho más difícil de enfrentar. Compañero, yo le tengo que agradecer por el tiempo porque la verdad que nos pasamos unos minutos, pero riquísimos. Así que muchísimas gracias, Hugo Estigarribia, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Leo. Saludos a Camilo y que tengan un excelente día y un excelente fin de año a la audiencia y la audiencia. Gracias, Camilo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Leo, y gracias, Hugo, por compartir esta hermosa charla.